Ya estamos de regreso y estamos con nuestra invitada. ¿Qué mejor que con ella? Hemos conversado durante todo este tiempo y hemos conocido mucho de lo que es el lado odontológico, cómo tomar las precauciones, los cuidados e incluso cuando tenemos algunas enfermedades dentales. Vamos a presentar a la directora de la Clínica Croacia, la señora Patricia Almendras. ¿Cómo está? Hola chiquillos, buenos días. Casi que le cambio el nombre, casi que le digo Pamela. Patricia. Tenía cara de Pamela. Patricia Almendra. Y hoy día vamos a hablar del control del dolor en la odontología. La verdad es que vamos a cerrar un tema que partimos hace 15 días atrás, ¿recuerdas? Que estuvimos conversando un poquitito, que hemos ido desarrollando varios temas. Qué bueno que te pudiste hacer alusión a eso, Pau. Hemos hablado de analgesia, de anestesia. Hoy día vamos a terminar este tema que es re interesante porque lo que nosotros queremos es no tener dolor y justamente la palabra analgesia viene por ahí, sin dolor. Vamos a ir avanzando un poquitito. La vez pasada lo más importante es hablar de que el dolor en sí es una experiencia sensorial y emocional que era desagradable, eso era lo más importante, y que dentro del esquema del dolor nosotros nos vamos a referir al dolor odontológico, que puede ser de origen dental o de origen no dental, de las estructuras que están involucradas en el área bucomaxilofacial. Así que vamos a seguir avanzando como para poder, esto lo vimos la vez anterior, estamos haciendo un poquitito de rememorando. El dolor en sí, hay diferentes tipos de dolores, nosotros vamos a trabajar de acuerdo a la duración vamos a conversar un poco. Hablamos del dolor agudo, que es el dolor fuerte y que se produce en realidad por un tiempo limitado, no más allá de 3 semanas, hasta 3 meses más o menos nosotros consideramos que un dolor podría ser agudo, a veces se acota un poco más incluso. El diagnóstico es fácil porque el paciente dice que le duele en realidad y puede localizar muchas veces dónde es en la zona que está amagado, donde está produciéndose algún proceso que hace que a él le duela. El tratamiento es bastante eficaz, es decir, nosotros damos la analgesia o damos la medicación determinada para eliminar ese dolor y para también a veces eliminar la causa de ese dolor, que puede ser, por ejemplo, una infección, un traumatismo, etc. La incapacidad que entrega este tipo de dolor es temporal, es decir, mientras se esté produciendo este proceso de daño en la zona, vamos a tener algo que nosotros llamamos impotencia funcional, es decir, esa zona no se puede usar mucho. ¿Por qué? Porque está en un proceso, primero, de inflamación, está amagada, está con problemas, y después se va a ir recuperando. Por lo tanto, va a haber una incapacidad de la zona que va a ser temporal y en sí ocasiona en sí el dolor de este tipo, ocasiona ansiedad. Es decir, yo estoy ansioso, me molesta, estoy preocupado por eso. Las características diferentes en realidad tienen que ver con el dolor crónico, que ese es un problema bastante agudo, es complejo. No se da tanto el dolor crónico en la odontología, excepto en algunas patologías bien puntuales, como por ejemplo algo que nosotros llamamos neuralgia esencial del trigémino, que es un tema bien complejo y que no lo vamos a ver ahora porque la vez pasada les comenté que eso merecía como un programa aparte. El dolor crónico tiene que ver en realidad con dolores que duran mucho tiempo. Es decir, más de 3 meses, muchas veces la persona está quejada con dolor, está con mucha molestia y empieza a afectarle la calidad de vida. El tratamiento en sí es bastante difícil porque es difícil eliminar ese dolor porque se produce en realidad por algunos mecanismos que son como muy complejos de poder manejar, es difícil de tratar. La incapacidad en realidad va limitando en realidad el accionar de las personas, en realidad este dolor crónico. Ocasiona en realidad incapacidad que a veces es permanente, es decir, el dolor es tan complejo que la persona se empieza a postrar, no puede hacer cosas y este tipo de dolor empieza a generar depresión, que es diferente al estado de la ansiedad que habíamos hablado hasta ahora, que nosotros ante procesos agudos generamos ansiedad, tenemos susto, tenemos miedo que esto nos pueda seguir doliendo, etcétera. Pero lo podemos ir controlando, pero en caso en realidad de un dolor crónico nosotros estamos ante un proceso ya que empieza a provocar una enfermedad psiquiátrica que es la depresión. Pero en el caso de, un dolor crónico se genera por algún tipo de... Voy a hablar dentro de la ignorancia de la odontología que no conozco. Porque tengo una carie, porque tengo un bruxismo, porque tengo un problema en los huesos, porque tengo... Mira, ¿por qué se puede producir? Se puede producir, generalmente los dolores de tipo crónico tienen que ver con enfermedades mucho más grandes, como vamos a hablar del cáncer, por ejemplo. O vamos a hablar con enfermedades de tipo inmunológicos a veces, que podrían abarcar fibromialgia o hay veces en situaciones de enfermedades de colágeno, que van generando dolores que son crónicos, que no se pueden en realidad manejar mucho, los dolores de artritis. Todos esos dolores son los que en realidad son crónicos. Es decir, estas personas que sufren esta patología o enfermedades
¿pueden sufrir estos dolores por una pieza dental? La verdad es que no es O sea, así. no es que yo llego y me duele una pieza dental, voy al dentista, tengo una carie, una molestia, y tengo este dolor crónico en el lugar de la encía. No, generalmente, Paula, no sé, los dolores odontológicos que tienen que ver con dientes muchas veces tienen que ver más con el dolor agudo que con el dolor crónico. El dolor crónico ya vamos a otra gama de tratamiento. El dolor crónico tiene que ver en realidad con programas de dolor, con dolores, o sea, con tratamientos de tipo médico, porque son dolores que son lacerantes, que son debilitantes y que empiezan ya a afectar la calidad de vida de la persona. La persona en realidad empieza a deprimirse y a veces con esa carga de dolor, la verdad es que lo único que quiere a veces es terminar con su vida. Entonces, eso es la diferencia en realidad de acuerdo a la duración entre dolor agudo y dolor crónico. Quería hacerle un poquitito la mención. Nosotros en odontología generalmente trabajamos con el dolor agudo, ese es el pan nuestro cada día. El dolor crónico se ve en algunos casos en realidad y lo manejamos en realidad con el conjunto de otros profesionales, porque en realidad es un tema muy complejo. Dentro del esquema del dolor crónico, nosotros dentro de nuestra área vemos el tema de la neuralgia esencial de trigémino, que es una situación muy desgraciada para la persona que la padece. Bueno, este dolor agudo, ¿con qué lo vamos a tratar? Bueno, que es como mucho más rápido que el crónico, que como vemos dura más de 3 meses. Viste aquí, por ejemplo, que hablamos que el tratamiento era bastante eficaz. En realidad, en el esquema del dolor agudo, nosotros vamos a empezar a trabajar más que nada con los analgésicos que vimos la vez pasada, que eran analgésicos puros, o los analgésicos no esteroidales que llamábamos AINE. Le vamos a pedir a nuestro director que vamos avanzando un poquito más. El dolor dental en sí es el síntoma más frecuente que lleva al paciente a la consulta odontológica. ¿Para qué? Para su alivio. Eso es lo que nosotros estamos tratando con todas estas charlas cuando conversamos, en realidad evitar, ojalá, que el paciente asista por dolor. Es decir, cuando ya estamos ante un dolor odontológico, que generalmente es agudo, estamos ante ya un daño instaurado. Por lo tanto, si podemos prevenir, vamos a tratar de evitar en realidad el esquema del dolor. ¿Esto cómo lo evitamos? Haciendo nuestros chequeos, nuestros controles, viendo, por ejemplo, si hay alguna caries que está en proceso, en realidad arreglarla antes de que empiece a molestar. Entonces, esas son teniendo una buena higiene bucal. Teniendo una buena higiene bucal, teniendo como, digamos, buenos hábitos. Es decir, toda esa cosa que hemos estado conversando, en realidad siempre orientando a toda nuestra teleaudiencia, en realidad, que se cuiden y que se prevengan esta situación. Patricia, ¿recomendable 2 veces anual? 2 veces anuales y es el ideal. 2 veces anuales es el ideal de control en el área odontológica. Con eso yo creo que vamos a estar bastante bien. Y con radiografías probablemente cada una vez en el año o cada 18 meses. ¿Con las radiografías qué podemos evitar o encontrar? Lo que nosotros, la verdad es que la radiografía es una ayuda diagnóstica para nosotros muy, muy grande, porque nosotros vemos al paciente desde el punto de vista de la clínica, uno lo ve, es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sentir con nuestras manos, muchas veces oler también, porque estamos dentro de todo un esquema de sentidos, de ver, sentir, oler, tocar, pero nosotros no podemos ver qué es lo que está sucediendo dentro de los tejidos duros, lo que está por debajo, y eso lo podemos ver nosotros a través de la radiografía. Una consulta a raíz de este sistema CAD/CAM que tenemos implementado como la tecnología de vanguardia acá en Clínica Croacia, ¿también podemos dar un diagnóstico con este? La verdad es que en el caso de CAD/CAM lo que nosotros vamos a hacer son más que nada restauraciones, es decir, nosotros vamos a poder producir la restauración para algún diente. Lo que sí en el sistema de CAD/CAM lo que podemos hacer dentro del esquema del diagnóstico y del pronóstico, podemos trabajar con lo que es diseño de sonrisa, por ejemplo. Ese es para ahí va orientado ese tipo de tecnología. Lo que quería ver de nuevo es volver de nuevo a recalcar que el anestésico significa sin sensibilidad y analgésico significa sin dolor, como para ir trabajando un poquitito más la terminología. Veamos el nuevo slide, vemos la analgesia, en realidad, ¿qué es lo que era? La verdad que la analgesia significa sin dolor y es la eliminación del dolor por bloqueo artificial de las vías de aferencia del dolor. A través se elimina la transmisión o de los mediadores, o evitamos nosotros que se produzcan estos mediadores del dolor. ¿Esto a través del sistema nervioso? Sí, el sistema nervioso normalmente es el que tiene que ver con toda esta transmisión de dolor. El sistema nervioso en realidad es la maravilla que nos permite estar vivos, porque es lo que nos permite conectar nuestro organismo en realidad con todo lo que nos sucede alrededor desde fuera, y además es el sistema encargado de pesquisar las cosas que nos pasan dentro. Entonces, súper importante en realidad tener que funcione todos nuestros sistemas tienen que funcionar más o menos bien. Esto está relacionado con la sensibilidad. Claro, la sensibilidad. Nosotros la sensibilidad en sí nos protege, lo que conversábamos el otro día, que si hay una cosa que nos produzca un daño, nosotros nos vamos a alejar de ese daño. Tener una reacción también ayuda
a tener el temor. Claro, y tener ese temor era bueno. Hablamos incluso la vez pasada cuando estábamos hablando de ansiedad, que era muy bueno tener miedo, que era un mecanismo de protección, porque en realidad nos está protegiendo de hacernos daño. Si pudiéramos avanzar un poquito más para que pudiéramos terminar el tema. Los analgésicos en sí son las medicaciones que nosotros usamos para controlar el dolor. Tenemos dos tipos, hablamos de los analgésicos puros, entre ellos tenemos los no opiáceos, es decir, que no se parecen a los opioides en realidad, que son las endorfinas que hablamos nosotros en algún momento, que son nuestros propios analgésicos que producimos por acción del deporte, el pasarlo bien, del estar sano. Entre esos teníamos el paracetamol. Yo quise dar un poquitito de nombres ahora de medicaciones. Del paracetamol nosotros normalmente hablamos del Tapsin, el Quitadol, el Panadol. Cuidado con este tipo de medicación, ¿por qué? Porque producen daño hepático. Ese es súper importante. El paracetamol en realidad uno lo da no más allá de cada 8 horas, cada 10 horas, dependiendo la cantidad. Ahora último, normalmente uno a veces uno le da a los pacientes 1 gramo de paracetamol porque con eso controlamos muy bien el dolor, pero cada 8, cada 10 horas como máximo. La verdad es que es súper importante para las personas que nos están viendo, que cuando ellos están con dolor, muchas veces dicen, sí, ya me tomé 2 paracetamol y no me hizo nada. Así que fui y me encontré en el velador ibuprofeno, me lo volví a tomar y encontré un ketorolaco que me dio mi tía y me lo volví a tomar. Entonces, no sobrecargar los sistemas, porque todo esto son medicaciones, estas medicaciones se tienen que ir, van a hacer su proceso, uno tiene que darle el tiempo para que eso se produzca. Claro, es inmediato de 5 minutos, claro, recordar que también tiene no, que hay medicaciones en realidad que actúan de manera muy rápida y para eso se tiene que ir preguntar y uno le va a recetar algo que sea de una inducción, de un tiempo de inducción mucho más rápido. El paracetamol se demora un poquitito más. Y lo que me preocupa de Tapsin, Quitadol, Panadol, los nombres que tienen comerciales, es que hoy en día el chileno es muy bueno para automedicarse, sí, eso es importantísimo. Y las farmacias ya se han transformado en un supermercado prácticamente. Sí, eso es lo que tú comentabas la vez pasada y eso es muy cierto. En realidad, me duele la cabeza, pum, paracetamol, claro, me duele paracetamol. Claro, entonces, súper importante, el paracetamol produce daño hepático. La verdad es que el paracetamol, si uno toma demasiado paracetamol puede arruinarse el hígado. Y si el hígado se arruina, la verdad es que nos arruinamos la vida y la verdad es que muchas veces... A tomar precaución. A tomar precaución con eso. Que no sea tan a la ligera. Que no sea tan a la ligera y no sobrecargar por el tema de estar sintiendo un dolor, hay que darle tiempo. El dolor, o sea, el dolor es para que duela, decimos nosotros a veces. Sirve como mecanismo de protección y hay que tener un poquitito de paciencia en realidad, que si uno tomó... ¿Por qué les cuento esto? Porque como los pacientes a nosotros nos llegan muchas veces por dolor, uno le pregunta ¿qué tomaste? Porque uno va a recetar algunas más cosas. Entonces, no es que yo tomé, pero tomé esto, y la verdad es que no me ha hecho nada y me mandé 2 antes de venir y la noche me había tomado otros tantos, entonces, pero déjeme algo bueno, pues doctora. Entonces, es que yo no te puedo dejar nada más porque fíjate que tienes esto y tenemos que darle tiempo a tu organismo para que esto lo pueda eliminar. Así que te vas a ir a la casa ahora y vas a tomar mucha agua porque esta medicación te puede dañar el hígado o en su defecto te puede dañar los riñones, que son los AINES. Los analgésicos puros, vamos a ver, vimos recién el más común, que es el paracetamol. ¿Por qué se llaman puros? Porque actúan a nivel de la cabeza, a nivel del sistema nervioso central, y los otros son los opiáceos, tipo morfina, ketamina y tramadol. Entonces, estos son medicaciones muy, muy potentes. Este tipo de medicaciones, la que vemos abajo, es la que nosotros muchas veces utilizamos en el dolor crónico, ¿ya? Y los de arriba son para el tema del dolor agudo. Sigamos, por favor, para que vamos avanzando. AINES, súper importante. Este me interesaba un poquitito más, porque aquí se da mucho el tema de que uno toma y toma y toma. Antiinflamatorios no esteroidales. ¿Qué significa eso? Es decir, que no provienen de esteroides. Yo les voy a comentar un poquitito. Vamos a hablar un pelito de algo que se llama la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es la respuesta que hace el cuerpo ante un daño, ¿ya? Es decir, si tú te golpeas, si yo me quemo, si yo me hago una herida, se va a producir en esa zona una respuesta de nuestro cuerpo ante ese daño. Y esa respuesta se llama respuesta inflamatoria y que tiene algunas características especiales. ¿Cuáles? Se produce calor en la zona, se produce ardor, se produce aumento de volumen y se produce dolor. Cuando se produce toda esa gama de situaciones en un área que está siendo dañada, nosotros vamos a hablar de que se produjo se produjo una inflamación en la zona. Inflamación significa aumento de volumen y significa una zona que arde. Entonces, cuando eso se produce en ese sector, además se van a producir en esa área una llegada de múltiples elementos químicos propios de nuestro cuerpo que van a producir todo este problema, pero además, en relación a ese mismo problema, se va a empezar a producir la cura, porque del proceso inflamatorio
se empieza a producir las primeras etapas de la cicatrización y de la curación del área. Directora, lamentablemente siempre se nos hace corto. Medio corto, pero aquí tenemos un nombres. poquitito, yo quería comentarles un poco en relación a los fármacos. El ácido acetilsalicílico aspirina, el metamizol sódico es la dipirona o la varalgina, el diclofenaco sódico, Lertus, Audol, ibuprofeno, Dolgi, Motrin, Actron. Todos estos son los nombres en realidad porque uno a veces se encuentra en la casa con un montón de cuestiones y no. Esta es la sabe. base y estos son los nombres Estos son los comerciales. nombres comerciales. Oye, en el realidad. Celebra, El Celebra bueno, es bastante bueno, pero la verdad es que en odontología se usa menos. Se usa ¿Sí? bastante menos, los otros tienen Hay más dolor acción. crónico ahí. Sí. Ojo con ello con los problemas gastrointestinales o de daño renal con los AINES. Con la paracetamol era daño hepático. Nos dio buen dato, ¿Ya? directora. Que tenga un excelente Igual que día yo. y gracias a la Clínica Croacia por estar con nosotros. No se olvide, Clínica Croacia para ir a visitarlos a todas las urgencias dentales y también prevenciones. Vaya, porque también está la estética. Vamos ahora sí con noticias. Con noticias para ver qué es lo que ha pasado. Tuvimos estos 3...